seguidores en redes sociales, en internet, de este programa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Generación Empresa, que es transmitido por Uniminuto Radio por el 14:30 AM, los días lunes y viernes a las 4 de la tarde, que es transmitido por el www.uniminutoradio.com.co y también que es visualizado en los videos que subimos por nuestras redes sociales a tantas personas que nos acompañan siempre. Un saludo muy especial a todos ellos. Gracias por su sintonía, por su compañía, por los reiterados comentarios sobre el programa, sobre los temas que tratamos, porque nos animan a seguir creciendo y a seguir haciendo este programa de una manera muy especial para cada uno de ustedes. Como siempre, inicialmente un saludo muy especial para Luisa María, integrante permanente de la Mesa de Trabajo de Generación Empresa. Hola, Luisa María. Hola, profe, un saludo para nuestros invitados del día de hoy, agradecerles por compartir con nosotros este espacio y un abrazo muy, muy fraternal a todos nuestros fieles oyentes de Uniminuto Radio. Y bien, hoy tenemos unos invitados de lujo, como siempre, en esta mesa de trabajo, pero hoy muy, muy, muy importantes. Ya un amigo de esta mesa de trabajo se está convirtiendo en parte integral de nuestra mesa de trabajo, el doctor Arturo Morales, profesor, doctor, docente de la UNAM. Bienvenido de nuevo al programa. Al contrario, muchas gracias por el espacio y encantado, con gusto. Muy bien. Gracias al doctor Arturo logramos un contacto con el maestro Ronnie Estuardo Monzón. Él es de Guatemala. Él es el licenciado en Ciencias de la Administración, es maestro en Administración Financiera, está haciendo un doctorado en Ciencias Administrativas en la UNAM, se dedica en sus líneas de investigación a mucho tema de sustentabilidad y otros temas que vamos a hablar hoy. Bienvenido, maestro Ronnie, e inicialmente muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, un gusto poder compartir acá con ustedes y pues aquí estamos a la orden. Qué bueno. A nuestros dos invitados, en el programa que nos acompañó el doctor Arturo, tuvimos la oportunidad de charlar muy agradablemente sobre un tema que probablemente muchos no conocíamos y que no sabíamos tampoco la importancia que tiene. Y generó muchas expectativas y muchos comentarios en las redes sociales y demás, doctor Arturo. Quisiera que para los que nos están escuchando hoy le recordara un poquito ese concepto de sustentabilidad y qué es la sustentabilidad en las empresas y demás, digamos de una forma resumida, para poder ligarnos al tema que vamos a tratar hoy, que son las inversiones en sustentabilidad en la actualidad. Sí, cómo no, con mucho gusto, maestro César. Un poquito solo decíamos como conclusión que las empresas sustentables o sostenibles se apoyan en tres grandes pilares. Un respeto al medio ambiente, una convivencia con este medio ambiente y al ecosistema en donde están operando. Un segundo pilar se refiere justamente a la parte de la responsabilidad social en términos de los colaboradores, los trabajadores, con quienes están haciendo sus procesos productivos y servicios. Y el tercero se refiere a la parte del compromiso que se tiene con los accionistas en términos justamente de incorporar las mejores prácticas, tanto de gubernamentales, sobre cuidados, sobre reglamentación, para que esas empresas vayan hacia mejores resultados, obteniendo menores insumos y maximizando lo que es en su proceso productivo. La parte del ambiente, la parte social y la parte de los accionistas en términos de rentabilidad. Estas empresas, decíamos, buscan ahora, más que antes, ante las condiciones que enfrentamos, cuidar al accionista, cuidar al trabajador y cuidar al medio ambiente. Digamos que esto es la tendencia en cuanto al emprendedurismo, en cuanto a las empresas y hacia dónde vamos, el camino que vamos a ir recorriendo. De alguna manera, el doctor Arturo utilizaba una expresión muy bonita en el anterior programa, que es la forma, digamos, al hablar de sustentabilidad, es la forma como las empresas, si nosotros le devolvemos un mínimo porcentaje, un alguito de todo lo que la tierra y la naturaleza nos dan. Es correcto. Luisa. Yo quisiera preguntarle al profesor Ronnie cómo ve el tema de sustentabilidad a nivel general y a nivel mundial. Muchas gracias, Ana Luisa. Pues
comentar que en términos generales, hoy estamos hablando de finanzas sostenibles, tenemos que empezar por ahí, y es un concepto que pues surge a partir del 2015, cuando vemos pues todas estas acciones que la ONU encamina de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces hoy el mundo prácticamente está hablando en lo sostenible, y nosotros que estamos dentro del área pues hablamos de finanzas sostenibles. Este concepto de finanzas sostenibles pues ya no es nada nuevo, ya se está quedando, y pues en el mundo hoy nos dice que está avanzando hacia justamente considerar tanto en términos de inversión, en términos de financiamiento y términos de riesgos, factores como ya lo adelantaba doctor Arturo, factores ambientales, que tienen que ver principalmente con lo que es el cambio climático, cómo minimizar de pronto esa huella que estamos dejando en nuestro planeta, descarbonizar las economías. También están viendo hoy el término de responsabilidad social, vista desde un punto que pues las empresas contribuyan de pronto a cerrar esas brechas de desigualdad que existen en el mundo todavía, y pues el criterio de gobernanza, como ya lo comentaba el doctor Arturo. Entonces el tema de finanzas sostenibles, el tema de inversión sustentable, a nivel global lo vemos hoy no como una tendencia, sino más bien ya como una realidad dentro de los mercados financieros. Esta situación tanto es así que hoy vemos, por ejemplo, que ese concepto que antes nosotros utilizábamos como inversiones sociales o inversiones responsables, hoy ya se traduce, y es el tema que vamos a hablar, que hoy se traduce a inversiones ASG, que se les llama, ¿verdad? Es decir, aquellas inversiones que consideran dentro de su análisis factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, por ahí está la tendencia mundial en todos los mercados. Vemos América Latina, Europa, Asia, pues que justamente los inversionistas hoy están volteando a estas empresas que están certificadas en terrenos de sustentabilidad para dirigir ahí justamente los flujos de efectivo. Hoy el término de sustentabilidad ya vemos que cobra fuerza incluso dentro de los principales gestores de fondos a nivel internacional. Entonces yo creo que justamente hoy podemos hablar y decir a todas luces que la inversión sustentable llegó para quedarse y para mejorar las condiciones en las cuales pues nos encontramos, y sobre todo pues asegurar de pronto un bienestar para nuestras futuras generaciones. Doctor Arturo, ¿quiere comentar algo? Sí, como decía justamente nuestro compañero Ronnie, en el sentido de que esto no solo es para el empresario, también es para aquel que quiere invertir comprando acciones de estas empresas. Pueden darse dos opciones: aquel que quiere emprender, pero también aquel que quiere apoyar esos emprendimientos comprando acciones, dando financiamiento. Es lo que justamente se ve ahora, ¿no? Aquel que quiere ayudar no desde el empresario, sino también desde siendo inversionista, comprando acciones, bonos, también puede participar en esta tarea que nos compete a todos. Tan es así que hoy muchas empresas, cuando buscan financiamiento, acuden al mercado de valores, y se ha generado un índice, seguramente que ya en América Latina vamos tarde, pero son índices verdes, le llaman, o índices sustentables, que nos dan un indicador cómo ha sido creciendo, y han tomado incluso mayor fuerza que los indicadores de bolsa tradicionales. Es importante porque podemos participar tanto como aquellos que están en la empresa como los que estamos fuera de la empresa. Eso sumaría, eso daría como comentario a lo que dice el maestro Ronnie. De lo que nos comenta el doctor Arturo y el maestro Ronnie, ustedes están hablando ya de acciones y demás, y nuestros oyentes deben estarse preguntando, ¿invertir en sustentabilidad es para empresarios o para el inversionista que compra acciones en bolsa? ¿O para ambos? ¿Cómo se maneja ese escenario? Para los dos, por favor. Maestro Ronnie. Sí, justamente podemos ver que puede ir de dos vías.
de ambas vías podría ir tanto para el empresario, como ya lo comentaba doctor Arturo, en términos de poder seguir operando pues con modos de producción que sean de pronto amigables con el medio ambiente, para el empresario que de pronto pues quiera tener una responsabilidad social empresarial con sus principales grupos de interés, entre ellos colaboradores, empleados, proveedores, entre otros. Y también está principalmente para los inversionistas. Entonces, si yo quiero invertir en ese mundo de activos financieros que de pronto tengo allá afuera, ¿cómo los debo de seleccionar? ¿Qué debo de considerar hoy para que mis activos pues tengan lo mejor de los dos mundos? Es decir, un rendimiento aceptable y en consecuencia pues esté contribuyendo a minimizar de pronto el impacto de cambio ambiental. Doctor Un Arturo. poco aquí entonces también con lo que dice Ronnie, es que el invertir en este tipo de empresas tiene también ventajas fiscales en el siguiente sentido. Aquel emprendedor que inicia su proyecto yendo hacia lo verde, es subsidiado en muchos países, México lo es, para los que cuidan el medio ambiente, son subsidiados con incluso tasa de financiamiento menor. Aquí en México hay algo que se llama bancos sustentables. Entonces, los bancos sustentables también favorecen el apoyo a los que empiezan una empresa, pero también hay beneficios fiscales para los que invierten en esas acciones. Hay beneficios porque los dividendos se permiten con mayor flexibilidad en la distribución y además de eso, la retención de impuestos por invertir en estas acciones también son beneficiados. Entonces va de la mano la parte de cuidar el medio ambiente, cuidar la parte social, la organización y también la parte fiscal que contribuye a hacer mucho más atractivo este tipo de inversiones para el que hace la empresa y para el que compra acciones de la empresa. Okay. Profes, y en cuanto a lo económico, por ejemplo, invertir en sustentabilidad podría generar rendimientos superiores en comparación con empresas que no lo son. Muy bien. Yo creo que es una pregunta justa porque tenemos que identificar que aquellas empresas que hoy se están convirtiendo en sustentables, es decir, le están invirtiendo a estos tres grandes pilares que comenzamos diciendo, ambientales, sociales y de gobernanza, pues están haciendo flujos de efectivo que los están llevando pues justamente a modificarse. Versus están aquellas otras empresas pues que no están certificadas en terreno de sustentabilidad, a la que vamos a llamar convencionales aquí de en adelante en este programa. Entonces, de pronto surge esa pregunta del inversionista, pues, ¿será que yo invirtiendo en empresas sustentables supero el rendimiento de aquellas empresas convencionales? Esta situación, y si nosotros analizamos en terrenos de inversiones, generalmente lo tenemos que llevar tanto a lo que es el binomio riesgo-rendimiento. Aquí entonces encontramos que, y nos lo dice la evidencia científica, que gran parte de los estudios que se han realizado pues, en mercados desarrollados, como por ejemplo los mercados europeos, los mercados estadounidenses, se encuentra que en los mercados europeos, por ejemplo, estos mercados no están pagando a los inversionistas por ser sustentables, ¿sí? Es decir, no están obteniendo rendimientos mayores. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, en esos mercados sí se observa que al momento de invertir en empresas sustentables, pues sí están superando el rendimiento a través del precio de la acción de estas empresas convencionales. Pero ¿qué pasa en nuestros mercados emergentes? Mercados como el de Colombia, mercados como el de México, mercados como Brasil. Ahí pues la situación cambia. Estamos viendo hoy, y nos lo presentan la evidencia, hay un estudio muy, muy bueno que es de Natix, una gestora de fondo a nivel mundial, y nos presenta que en América Latina se está convirtiendo en un foco de atracción de inversión a ESG, pero se está convirtiendo en un foco porque justamente están viendo que las inversiones en aquellas empresas catalogadas como sustentables hoy están superando el rendimiento de las empresas convencionales y encima están teniendo menor riesgo para sus inversiones. Entonces ahí podemos ver
que el binomio riesgo-rendimiento en términos de empresas sustentables pues se modifica, porque ya no porque yo corro mayor riesgo pues estoy teniendo menor rendimiento. Hoy me están diciendo, bueno, corres menos riesgo al invertir en sustentables y encima estás obteniendo mayor rendimiento que el mercado, por ejemplo. Entonces, por ahí es donde los analistas al momento de seleccionar los activos tendrían que ver estas emisoras o empresas de pronto categorizadas como sustentables. Sí, Luisa, sobre este tema, como lo bien lo plantea el maestro Ronnie, hay que tener claro que también importa el plazo. Entonces, las bolsas de valores normalmente siempre se piensan a largo plazo. Y cuando hablamos anteriormente de invertir en empresas convencionales, como se les llama, pues era invertir a largo plazo y esperar un rendimiento, y eso, un rendimiento que quizá no se ha compensado con el riesgo. Hoy el plazo en las sustentables se reduce. Incluso los rendimientos que se pueden observar de estas empresas sustentables y el riesgo está asociado a un mediano e incluso corto plazo. No tenemos que esperar a largo plazo para ver los rendimientos. Entonces, riesgo, rendimiento y plazo van de la mano, como bien lo planteaba el maestro Ronnie. Qué interesante lo que nos están contando y lo que estamos aprendiendo en este momento, en esta emisión del programa Generación Empresa. Me nace una inquietud para nuestros queridos dos invitados. Me llama la atención que afirman que en Europa realmente no se están pagando rendimientos para estas empresas sustentables y que entran en estas dinámicas. ¿Podría considerarse que es porque allá ya es común el escenario? Ya hay muchas empresas que están en el escenario y en cambio en Latinoamérica apenas estamos entrando en esa dinámica y por lo tanto digamos que es más interesante la inversión. Maestro Ronnie. Sí, justamente es lo que usted comenta, maestro. Cuando, por ejemplo, para nosotros aquí en América Latina, hablar de términos de ESG o ESG, como le llaman también en el contexto, pues de pronto se convierte en nuevo. Vemos índices que son muy nuevos en nuestros mercados emergentes. Por ejemplo, si hablamos en el caso de México, 2011, pues se crea el primer índice pues, sustentable cuando en mercados, por decirlo, desarrollados, estos índices pues vienen ya desde 1990, tienen 30 años ya de existir. Entonces, en estos mercados, pues, un tanto el decir, bueno, volteen a mí porque soy empresa sustentable, pues ya no tanto se está haciendo porque ya entonces estamos viendo como ya una manera de que, pues, obligatoriamente tendrías que ser una empresa ESG en esos mercados y, por tanto, pues, ya el inversionista lo ve como un añadido más que tiene que tener las empresas en estos mercados, cuando en los mercados emergentes pues todavía seguimos viendo como una tendencia que si las empresas se están transformando, sus modos de producción, los índices pues se están reconfigurando. Tanto es así que, por ejemplo, en junio pasado, la Bolsa Mexicana de Valores en particular saca un índice más fuerte al mercado, que es el Total Mexico Index. Entonces, este índice, lo que les trata de decir a los inversionistas a nivel mundial, les dicen, oigan, pues nosotros también en Latinoamérica tenemos empresas sustentables y vengan acá. Entonces, de pronto, eso podría explicar justamente esta baja de rendimientos que tiene entre un mercado europeo, por ejemplo, y un mercado latinoamericano. Bueno, el maestro César hace una pregunta muy justa y de hecho le asiste la razón, maestro César, porque fíjese que podemos medir por número de empresas. En Europa, sobre todo en el norte, tenemos un total de 49 empresas calificadas como sustentables por diferentes organismos. Entre Estados Unidos y Canadá solo tienen 21 empresas. En América Latina, aparte de Estados Unidos y Canadá, está Brasil con una empresa. Y así podremos ver que gran parte de las empresas llamadas sustentables que cumplen con todos los requisitos, certificaciones y pilares que hemos platicado, están en el norte de Europa. Son empresas que, como bien decía Ronnie, ya tienen tradición y el mercado entonces se ha saturado. ¿Qué significa saturado? Que hay un gran número de empresas ahí, tanto sustentables como no sustentables. Esto implica que nosotros tenemos nichos de oportunidad, que van a empezar a surgir empresas sustentables
que tienen, por supuesto, ese potencial de rendimiento en corto plazo. Entonces, no es que esté mal, sino que llegan en el momento en que los mercados se saturan. Hay mucho más empresas. En América Latina dije 21 más 1 son 22. La mitad de las empresas en todo el continente, de las que existen en toda Europa, sin contar, por supuesto, el sur de Europa. Hay dos en Japón, una más en Corea, y están distribuidas, pero la mayoría lo concentra en Europa con 49 empresas. Este dato es del año pasado, 2019. Qué interesante. Mira que ahí me nace otra pregunta, otra duda. Maestro Ronnie, doctor Arturo, ¿por qué a pesar de los beneficios, por ejemplo, que ofrecen tributarios los gobiernos para incentivar que las empresas entren en esta dinámica de sustentabilidad, todavía siguen siendo tan poquitas las que realmente ya están de pleno comprometidas con esas políticas, a pesar de los beneficios tributarios, financieros, de rentabilidad? Evidentemente sobre el impacto positivo por el medio ambiente que tanto hoy en día afirmamos y que en esos tiempos de pandemia se ha vuelto reiterativo el discurso de proteger nuestro hábitat, nuestra tierra y demás, porque a pesar de toda esa situación sigue siendo tan pocas las empresas que se comprometen con el tema. Muy bien. En ese sentido, podríamos explicarlo de manera general, que se da porque al momento de una empresa certificarse como sustentable, pues no es gratis. O sea, de pronto las inversiones que tengan que hacer, pues conlleva grandes sumas de capital. Y por eso vemos en América Latina, pues muy pocas empresas certificadas en terrenos de sustentabilidad, porque para que una empresa lo pueda hacer y en consecuencia pueda formar parte de un índice bursátil sustentable, pues es evaluada por organismos que le ven cómo está su responsabilidad social corporativa, que le ven cómo está actuando con su medio ambiente, y quizá este pilar de medio ambiente es donde hoy las empresas están transformando sus modos de producción. Hoy ya vemos, por ejemplo, el caso de la empresa Bimbo, que ha cambiado su flotilla de camioncitos, las ha cambiado por eléctricos, empaques biodegradables, que las plantas ya no utilicen energía pues eléctrica, sino ya energía eólica, pues que ya sustituyan, por ejemplo, los combustibles fósiles. Entonces, de pronto se convierte en inversiones sumamente caras para las empresas para transformarse a sustentables. Considero que por ahí podría ir justamente esto de que las empresas, pues, no vemos tantas en América Latina, ¿verdad? Sí, como comenta Ronnie, maestro César, el proceso que se tiene que llevar para llamarse sustentable, pues tiene que recorrer un camino. Es como cuando empezamos con la calidad, los famosos ISOs, se tenía que empezar con algo, ¿no? Nosotros lo estamos viendo desde las universidades. ¿En qué sentido? Hay que ser ingeniosos para cuidar el ambiente, hay que ser muy propositivos para ver el entorno social. Y entonces aquí lo que ocurre es que de pronto nos hacen faltas ideas que innoven, ideas que sean disruptivas, pero esas mismas ideas que puedan provocar impacto ambiental, impacto social. Un poquito es que de pronto el empresario tiene que ir cambiando su estructura, de ver que todo lo que invierte debe regresar de inmediato o tener una tasa de retorno inmediata, pero no es así. Muchas veces se confunde la inversión con el gasto. Y como bien decía Ronnie, se pensaba antes que era un gasto, ahora ya no lo es, ahora es una urgencia de atender porque es una inversión que va a tener una recuperación mucho mayor. Entonces aquí también ocurre que no están muchas empresas porque están en el camino unas y otras, porque de pronto faltan ideas que están generándose, propuestas desde las universidades, y lo que han hecho ahora, pero lleva tiempo, un corto plazo lograrlo, es que hay una vinculación entre empresa y universidad e institutos de investigación. De tal forma que queda una cadena como, ¿qué requiere la empresa? ¿Cómo ayuda la universidad? Y cómo los institutos de investigación pueden colaborar para que ese camino hacia ser sustentable sea mucho más corto, y no solo corto, sino seguro y garantizado, y no tener que estar haciendo ensayos de si funciona o no funciona.
lo que se hace ahora es incentivar, pero también desde la universidad. ¿Cómo funciona esto? Aquellos proyectos llamados verdes o incubadoras que busquen proyectos de esa naturaleza también tienen asesoría financiera, asesoría administrativa, de mercadotecnia, incluso asesoría de procesos sin costo para que vayan en ese camino. Entonces, digamos que se está haciendo apenas, por eso es que no hay, estamos como siempre tarde, pero vamos caminando porque sabemos que no hay otra más que cuidar el ambiente, cuidar lo social y cuidar también a los que emprenden. Ok, respecto a lo que acaban de decir ustedes dos, se me viene una pregunta y es, por ejemplo, si se quiere invertir en factores ambientales, sociales o ASG, como lo nombraba el profesor Ronnie, y de gobernanza, ¿no significaría tal vez renunciar a la rentabilidad? Sí, es correcto, Luisa. Justamente hoy estamos viendo que si bien hablamos de empresas sustentables que están relacionadas en estos tres factores, hoy el inversionista ya está ponderando dentro de su selección de inversiones, ya está ponderando de manera individual cada uno de estos factores. ¿Esto qué es? Bueno, por ejemplo, en parte de Europa, el inversionista pondera más este pilar de gobernanza antes que los cambios ambientales, por ejemplo, o antes que su responsabilidad social. En Estados Unidos se pondera más el factor ambiental que los otros dos. Entonces, hoy estamos viendo que los inversionistas ya tienen como un mainstream, ya están teniendo incluso una inversión en factores, ya están viendo cuáles sí son los más rentables o cuáles pueden explicar mejor la rentabilidad a través del precio de la acción. Y por consiguiente, y tenemos un paper ahí que realizamos con profesor Arturo, y si después con mucho gusto les podemos dar la liga de dónde lo pueden encontrar. Ahí justamente demostramos para la Bolsa Mexicana de Valores que al momento de hacer una comparación entre aquellas empresas convencionales y aquellas empresas que sí se están metiendo hoy al terreno de la sustentabilidad, pues las empresas sustentables les están ganando en términos de rendimiento. Tanto es así que en terrenos negativos, por ejemplo, yo digo, mi rendimiento se está incrementando, bueno, la superan las empresas sustentables, pero también cuando caen las inversiones, es decir, estamos en terrenos negativos, también las empresas sustentables pierden menos que las empresas convencionales, ¿sí? Y para colocarlo también en un panorama actual, hoy vemos que aquellas empresas sustentables están perdiendo menos vía precio de la acción que aquellas empresas convencionales en este tiempo de pandemia, por ejemplo. Entonces, de pronto también hace match con lo que venimos comentando, que minimiza los riesgos y encima me potencializa lo que son la rentabilidad. Entonces, de pronto existen tesis, existen posturas que nos vienen y nos dicen, no, porque usted ya nos dijo que es caro invertir en sustentabilidad, entonces de pronto mi inversión no va a tener esos rendimientos. O hay quienes otros que nos comentan de pronto y dicen, bueno, es que invertir en sustentabilidad, pues yo ya le invierto solo a un nicho de empresa. Y entonces, ¿qué hay con ese gran mundo de empresas que me van a ayudar de pronto a diversificar mis inversiones? Porque hay otros que también encontramos ahí. Pero justamente, y como les comentaba, nos lo dice la evidencia empírica, que hoy invertir en sustentabilidad está superando el rendimiento de las empresas no convencionales y de ninguna manera pues están peleados sustentabilidad con rentabilidad. Muy bien. Luisa, justo lo que dice Ronnie también viene de la mano con lo que llevamos la economía circular. El concepto de economía circular como una forma más de cuidar el ambiente, estamos viendo que reciclar ya no es una opción tampoco, ya no es una elección. Son, digamos, criterio de buenas prácticas que llevan a que las empresas llamadas sustentables las apliquen. Pero esas prácticas, al llevarlas como reciclar y la economía circular, esto significa que un producto que sale de la empresa regresa como materia prima a la misma empresa, les ha provocado que sean menos costosos sus procesos. Y entonces tienen dos fuentes las sustentables para poder ser rentables. Una, internamente, cuando se hace más con menos
y se logra cierta eficiencia. Y dos, al tener menos costos, los precios que trasladan a sus productos también son vendidos en mayor mercado a un precio más bajo y la demanda se incrementa. Por parte, entonces, dentro de la empresa, los costos son menores y por fuera la demanda es mayor debido a los precios que son competitivos por sus productos, que son competitivos porque hoy todos estamos mirando a lo natural, a lo orgánico, al cuidado, y porque también incluso ya la mayoría de los países pide ciertas reglas. Europa es uno de ellos, en que ciertos productos no se pueden vender si no tienen un componente de definido por cada país, sobre todo los países del norte de Europa. Y aun cuando es costoso el arranque, a mediano plazo se recupera por lo que acabamos de decir, menores costos y mayor mercado en cuanto a lo que es colocar productos. Hemos mencionado aquí varias veces la sigla ASG, que hace referencia a factores ambientales, sociales y de gobernanza de gobiernos corporativos. De seguro nuestros oyentes y seguidores tienen alguna inquietud en este momento. ¿Cuál es el escenario que ha cambiado cuando hablamos de gobernanza, de esos gobiernos corporativos a los que se invita hoy que entren las empresas? ¿Cómo era antes y cómo se espera que sea ahora? Maestro Ronnie. Sí, muy bien. Este término de gobernanza al final nos lleva de pronto a minimizar los riesgos de casos que hemos visto de corrupción de los dirigentes, caso Enron, por ejemplo, caso WorldCom, donde justamente existen de pronto gerentes, dirigentes, CEOs, que actúan en beneficio de ellos antes que el beneficio de sus inversionistas. ¿Sí? Hoy lo que nos da la gobernanza nos dice, bueno, incluye dentro de tu empresa pues a personas íntegras, que es uno de ellos, incluye a personas pues que tengan experiencia dentro de la industria donde estás operando y sobre todo que las acciones que tomen estos CEOs pues lo hagan en beneficio de los inversionistas antes que las propias comisiones que ellos se llevan. Esto es evaluado a través de las calificadoras y nos dicen a través de sus reportes también las empresas de cómo hoy están teniendo procesos más transparentes en términos de información, en términos de toma de decisiones, y esto con el objetivo pues de pronto de darle a conocer al inversionista más seguridad de quiénes están administrando su dinero o presentarles quiénes son las personas que están dirigiendo las empresas y qué acciones están tomando. Entonces yo creo que hoy esto del gobierno corporativo nos viene a ayudar y a minimizar de pronto escándalos como los que ya citaba, un caso Enron, un caso WorldCom, ¿verdad? Entonces sí, por ahí es que el mundo se está configurando y para bien están pues teniendo esta situación de gobierno corporativo. Muy bien, como dice el maestro Ronnie, el concepto de gobernanza cambió drásticamente a partir de los 80, porque ahora se pide auditorías desde fuera. Es decir, no podemos, se rompió el vínculo, como se le llama muchas veces, de la empresa que podría tener entre ser juez por una parte, pero también ser quien definiera de forma externa cómo seguir. Entonces, cuando se tienen auditorías externas, no involucrados, no relacionados, siempre ayuda el concepto de no tener en el mismo consejo de administración partes relacionadas, permite, por supuesto, una opinión más objetiva sobre la dirección que va a seguir el negocio. Y estos conceptos de gobernanza, auditorías, como bien se ha establecido, opiniones desde fuera, consejos de expertos, ayuda para que la empresa no esté siendo cuestionada en su dirección y no se aleje de las principales y mejores prácticas de sustentabilidad. Bueno, profes, yo quisiera que cada uno me diera un ejemplo, tal vez si le compartieran nuestros oyentes desde su país, si ustedes tal vez conocen quiénes han hecho o qué factores han hecho
digamos, estas inversiones en los portafolios? Muy bien. Bueno, por ejemplo, en Guatemala todavía no vemos alguna empresa pues, que esté certificada en terrenos de sustentabilidad, como lo hemos venido comentando hasta el momento, pero de pronto sí vemos empresas del sector financiero que sí realizan prácticas de, podemos decirlo, de sustentabilidad y en particular el gobierno corporativo. Hoy vemos empresas del sector financiero de Guatemala que ya se están reconfigurando y ya están entrándole pues a eficientar y de pronto a reforzar lo que es su gobierno corporativo. Pero también vemos a empresas que hoy están haciendo portafolios mismas del mismo sector financiero, que es uno de los sectores más grandes y más rentables de Guatemala, pero hoy están haciendo su apuesta a este tipo de inversiones en empresas sustentables. Es decir, están reconfigurando sus portafolios porque se han dado cuenta de esto que hemos comentado, ¿verdad? O sea, mayor rentabilidad, menor riesgo y en consecuencia, pues estoy también contribuyendo de pronto a minimizar el impacto del cambio climático, estoy de pronto pues ayudando a que las empresas le tengan un trato digno, un trato justo a sus colaboradores, entre otras situaciones. Entonces de pronto en Guatemala pues sí vemos algunas empresas que están creando portafolios bajo esa óptica de empresas socialmente responsables o empresas sustentables, perdón. En el caso de México, como lo comenta o nos pregunta justamente Luisa, tenemos claro que el ofrecer al inversionista una alternativa para su dinero, para su capital y que crezca en corto plazo, se han diseñado en la mayoría de los bancos y casas de bolsa lo que se llaman los portafolios verdes. ¿En qué consiste un portafolio? En poder hacer una mezcla de las empresas que se llaman sustentables para poder en ese portafolio, en esa mezcla, tener un rendimiento mayor al promedio y un riesgo menor al promedio. Por ejemplo, el portafolio, por pensar en un portafolio de inversión verde, que así se les llama, normalmente se compran bonos de carbono que cuidan el medio ambiente y que los emite el gobierno o las empresas. Se compran bonos de empresas que se dedican a lo que se llama energías sustentables y que generan electricidad. También se compran bonos de esas empresas. Se compran acciones de empresas del sector agropecuario, que son la mayoría que se pueden catalogar como verdes, y se compran acciones de empresas de tecnología que son o que conviven con el medio ambiente y también sustentables. Entonces, bonos, obligaciones y acciones en conjunto nos permiten dar un portafolio que es superior en rendimiento a que si se comprara una acción o 4 acciones que no lo fueran. Se llaman verdes porque lo que les exigen para poder configurar estos portafolios es que el 80% de las empresas que conforman esa inversión o mezcla de inversión tiene que estar justamente con esa característica, que sean empresas sustentables para que puedan entonces llamarse verdes. Entonces sí los hay, se pueden encontrar incluso con acciones o de empresas que no son nacionales sino extranjeras. Se pueden hacer bonos también globales verdes que incluirán las mejores empresas en cuanto a sustentabilidad y también se pueden comprar en el sistema financiero mexicano. Muy bien. Para ir cerrando un poco este tema, que seguramente nos dará espacio para otras emisiones, porque es un tema demasiado interesante para nuestros dos invitados. ¿Desde cuándo surgió la inversión sustentable y cuál es el futuro de la inversión en factores ASG? Muy bien, pues la inversión sustentable podemos hacer como si una línea de tiempo en términos generales que inicia pues a principios del 2005, cuando el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pues invita a un grupo de inversionistas institucionales a pues redactar principios de inversión pues que consideren los factores ASG.
Y a partir de ahí, del 2005, pues fueron 20 empresas que entraron a esta situación. Hoy, 2020, encontramos más de 2.300 inversores institucionales que están pues considerando las inversiones ASG. Principalmente la inversión ASG, como lo hemos venido comentando, pues justamente está para tener un sistema financiero eficiente, estable y sostenible, pero también que contribuya en lo social y en lo ambiental. Entonces, la inversión ASG toma mayor fuerza cuando pues, la ONU lanza los 17 ODS, cuando instituciones se preocupan más por el cuidado del medio ambiente, cuando ya vemos, por ejemplo, que en el siglo XXI se ha caracterizado de pronto por romper récords en el calentamiento global, en el siglo XXI, cuando vemos que pues, nuestros océanos se están calentando más de lo normal, y pues vemos todo el cambio climático. Tanto es así que entonces hay empresas que se rigen bajo los principios de responsabilidad social que son impulsados de pronto por la ONU. Entonces, a nivel global, hay una institución que se llama PRI, los Principios de Responsabilidad de la Inversión, y esto pues guían a los inversionistas y les dan una serie de manuales de cómo de ellos deben de analizar y seleccionar sus activos antes pues de dedicar la inversión. Pero también les orientan en la manera de cómo luego ellos deben de presentar informes en términos de sustentabilidad y sobre todo cómo analizar la información financiera. Hoy hablamos de información como por ejemplo que nos dan las empresas en terrenos ASG, ¿sí? Cómo analizar esa información, cómo pedirla, cómo solicitarla y demás. Entonces, por ahí vemos que se inicia la inversión sustentable, justamente toma mayor fuerza con estos principios de inversión responsables que tienen detrás a la ONU, ¿verdad? ¿Cuál será la perspectiva que vemos en la inversión sustentable en Latinoamérica en particular? Bueno, hoy Latinoamérica se está convirtiendo en el mercado más grande a nivel global en atraer inversiones ASG, por un lado. Por el otro, vemos un crecimiento de estas inversiones porque hoy se está considerando en el análisis de riesgo de portafolio, análisis de riesgo de la empresa, análisis de riesgo de las propias inversiones. Hoy estamos analizando una externalidad muy fuerte que es el cambio climático. Sí, tanto es así que, por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, nos dice brevemente que hoy esto de la pandemia que estamos viviendo de pronto es un cisne negro, pero se aproxima un cisne verde que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, hay empresas que están justamente preocupadas en ese sentido, en sus inversiones, y hay que valorar el riesgo del cambio climático dentro de las inversiones. Entonces, vemos que esta situación de la inversión ASG de pronto no es una moda, no va a pasar, llegó para quedarse en los mercados y pues para convertir de pronto a las empresas en un ciudadano pues más justo y sobre todo más consciente de los recursos que de pronto utiliza en su proceso productivo. Muy bien. Luisa, César, justamente como lo apunta el maestro Ronnie, pues esto pareciera ser que es nuevo. Podríamos tomar como punto de partida incluso toda crisis, y aquí yo me llevaría a la crisis de los precios. Cuando empezaron a incrementarse los precios de materias primas, petróleo, todo lo que son cereales y demás, obligó a que todas las empresas comenzaran a buscar maneras de eficientar productos, pero también a que tuvieran menos desperdicio. Y en ese sentido fueron las condiciones que fueron ajustando para que se orillaran a ser sustentables, menos desperdicio, más cuidado, precios y eso, más las innovaciones tecnológicas que los han llevado. Adicional, la demanda de los mercados, Europa fue el primero que estaba exigiendo productos orgánicos, buscando cuidar la salud del consumidor. El concepto de orgánico, por supuesto, también está asociado a la sustentabilidad. Entonces, esto surge en cada país en diferente tiempo, pero sí hay un punto común, que es cuando los precios empezaron a ser muy volátiles, se encareció todo. La energía, las materias primas,
los procesos productivos. Se fueron encontrando, por supuesto, respuestas, la tecnología a los procesos productivos. Productos, digamos, genéticamente alterados para lo que es producción. Mejores maneras de trabajar. Sin embargo, esas respuestas inmediatas a las crisis provocaron otras consecuencias, que fue el descuidar el ambiente y demás. Y ahora estamos volteando otra vez al ambiente. Entonces, en cada país surgió distinto. Pero sí, América Latina tiene esa ventana de oportunidad, como lo dice Ronnie, porque estamos ya en el camino, nos están exigiendo, y ya vamos, insisto, tarde, porque esto empezó en México desde que las empresas, y América Latina en general, desde que las empresas transnacionales llegaron y comenzaron a trabajar en la extracción de recursos naturales, ¿no? De hecho, hoy en el mundo lo que vale en un país es el Producto Interno Bruto Verde. Se le llama así porque un país vale por sus recursos naturales. Por eso, como dice el maestro Ronnie, América Latina, con todo lo que tiene recursos naturales, es mucho más rico en todos los sentidos, porque tiene la manera de producir a través de un factor que sería la tierra. El trabajo y el capital se puede conseguir. Esta idea de sustentabilidad en América Latina es reciente, está surgiendo y vamos entonces corriendo para alcanzarlo. ¿Qué nos espera o cuál es el horizonte? Pues simplemente que aquel que no lo sea va a ser muy costoso seguir en el mercado, va a ser poco atractivo para los inversionistas, incluso sus productos no van a ser aceptados en el mercado porque también tiene una imagen. Una empresa socialmente responsable tiene una imagen. Esa imagen la toma el consumidor y a veces lo que cuenta más para el consumidor es la imagen que el precio. Entonces, en ese sentido, el horizonte que tenemos que recorrer lo tenemos claro como empresas, pero no podemos descuidar. Creo que es un compromiso, además de local, es mundial, porque está considerado en los principios justamente de la ONU, el ser incluyente y el ser, pues, seguir trabajando en esto de sustentabilidad. Gracias, profe. Bueno, para ir cerrando ya, quisiera que los dos le dieran un consejo a nuestros oyentes o a las personas que quieren incursionar en este ámbito de la sustentabilidad. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, en términos de inversión, pues sería seguir prácticamente la información no financiera. Hoy de pronto cuando analizamos inversiones ya tiene un peso importante lo que es la información no financiera, y esta información que es, bueno, aquí hay información que viene de los reportes de las empresas en estos 3 criterios que hemos comentado pues en esta tarde. Esos 3 criterios hay que revisarlos, hay que darle seguimiento para ver que si realmente lo que la empresa ahí me está reportando, así se está comportando pues en su accionar. De pronto hoy pesa esta información no financiera, ¿sí? Por ahí iría el consejo de que ya no veamos solo los números de los estados financieros, de cómo se está incrementando su precio en el mercado, no, pues ya también hay que ver y darle un peso importante a la información no financiera, producto de la sustentabilidad, porque estas empresas llamadas sustentables, pues están obligadas de pronto a dar esos reportes. Gracias, Luisa. Gracias, César. Yo más bien cerraría también esta charla diciendo que el concepto de economía social, que está ligado a lo sustentable, el concepto de economía circular, que está ligado a lo sustentable, y el concepto de la cuarta revolución tecnológica o la cuarta revolución, le llaman en el sentido de las TICs, son 3 conceptos que están alineados con la sustentabilidad. Y la mayoría de las empresas van en ese camino. Unos buscan la economía circular, pero al final vamos a encontrar que es ayudar al medio ambiente, es ayudar a lo social y es ayudar a los accionistas. Otros van por el concepto de economía social y también como resultado tendríamos el cuidar a la parte social, a la población, pero con eso también, vía cooperativa, cuidar al medio ambiente y a los accionistas. Otros más van por lo que es la revolución tecnológica, o la cuarta revolución tecnológica o industrial, como muchos le llaman, y que con menor costo, menor consumo,
también como resultado tendrán cuidar al ambiente, cuidar lo social y cuidar al inversionista. Son tres temas que seguramente se podrán analizar en esta charla de radio: economía social, economía circular y cuarta revolución tecnológica, que en común tienen cuidar el ambiente, cuidar lo social y cuidar, por supuesto, a los que invierten en esas empresas que tienen las características que hemos mencionado el día de hoy, y que si alguien quisiera comprar una acción tendría que ver eso, ¿no? Que el producto de la empresa en la cual ustedes quieren invertir esté orientado a la economía social, a la economía circular y, por supuesto, a lo que es la tecnología o la cuarta revolución tecnológica. Gracias. Muy bien, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido. Siempre les comento, más cuando estamos entre amigos, que el tiempo vuela. Quiero agradecerles a nuestros dos invitados muy especiales. Un excelente programa, un tema muy de actualidad y que sé que va a tocar muchísimo a nuestros oyentes. Al maestro Ronnie Estuardo, un gusto conocerlo, siempre las puertas abiertas de este programa Generación Empresa, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Al doctor Arturo, también ya lo estamos viviendo, nos está acompañando ya con cierta frecuencia y siempre aquí está su casa, bienvenido, y un agradecimiento muy especial por estar acá. Y a Lisa María por su compromiso, por estar siempre en la mesa de trabajo y por ser evidentemente la cara bonita de este programa para que tengamos más seguidores que la ven a ella. Muy bien, a todos nuestros oyentes un saludo muy especial, un abrazo, cuídense mucho, saben que seguimos todavía en temas de pandemia, que debemos seguir priorizando la salud, que la economía no puede parar, pero primero privilegien la vida. Y a pesar de todas las situaciones complejas, sociales y difíciles que en ocasiones estamos viviendo, no olviden nunca que tenemos un gran país, que Latinoamérica es extraordinaria, que como nos lo contaban nuestros invitados, somos realmente ricos, solo que no parecemos ser conscientes de ello. Y por favor, síganse cuidando y saben que dentro de 8 días los estamos acompañando con este programa Generación Empresa por 14:30 AM, por www.uniminutoradio.com.co y por las redes sociales. Un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga mucho. Chao, chao, chao.